A veces sí, pero a veces uno se sorprende, ¿sabes? De que de pronto yo he descubierto ahora, me ha ocurrido que unas gentes que están haciendo pues revistas de ciencia ficción, etcétera, de pronto gente que yo ni trato ni nada, les ha interesado mi obra y empiezan a leer. Porque hay novelas que usted lee y lo único que quiere es saber qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar. Hay otras novelas que a usted no le importa qué es lo que va a pasar, que las lee por el placer de la lectura, por el placer del estilo.
puntos radiantes efecto de entrecruzamientos fugaces en campo visual vacío, infinita procesión de los eones deteniéndose a tomar aliento, equilibrio pulsante de intensidad suprema. Ningún detalle pone en funcionamiento el dispositivo acomodaticio de cristalinos deformados. Confluyentes vibraciones de fibras luminosas cortan el aire en rodajas. Fugaces colisiones llevan de este a oeste en alas de cataclísmico huracán. Encasquillamiento de mentes. Sucesión de torbellinos desatados deshilachándose en acentos vivos arañan nervios ópticos. Infracción y refracción y difracción de la continuidad. Ruptura y organización serial y combinatoria desafían sentido global. Un extraño rayo sale disparado de un lejano planeta. Así empieza la segunda y por ahora última novela de Mariano Antolín Rato, que es este señor de bigote rubio. La novela se llama De Vulgari Cyclon B Manifestante. Mariano Antolín Rato había publicado otra novela, la primera, que se llamaba Cuando 900.000 Match Aprox y que obtuvo el premio de la Nueva Crítica 1975. Con estos títulos y con la lectura del párrafo en cuestión queda dicho todo, o casi todo. La contracultura ha muerto, viva la contracultura. Mariano, cuando el Mayo francés alguien le contestó a un individuo que pasaba por la calle, no sé si era incluso un ministro, algún personaje importante, que desconcertado por lo que veía a su alrededor, se dirigió a uno de los manifestantes y le preguntó qué era aquello. Y el manifestante le dijo: señor, esto no es una revolución, esto es una mutación. Tu literatura es también, de alguna manera, una especie de mutación, o por lo menos debe y quiere serlo. ¿Qué hacías tú cuando los mutantes se apoderaron del Cartier hace 9 años? ¿Estabas allí? No estaba en París. En primer lugar, bueno, yo París me parece una ciudad horrible. Yo es el lugar de los lugares donde peor lo he pasado. Bueno, siempre estuve con muy poco dinero, antes del 68, siempre con muy poco dinero y en malas condiciones, trabajando limpiando trenes y cosas de este tipo. Entonces, además los franceses te tratan muy mal, si ven que eres extranjero, te consideran un inmigrante, en fin, mal. Pero concretamente en el 68, yo creo, aunque no estoy muy seguro, yo estaba por aquí en Callao, por España. Es decir, yo tuve una serie de problemas, procesos, con el famoso... entonces creo que todavía era juzgado de vagos y maleantes, ahora se llama peligrosidad social. Y entonces, yo no sé si entonces, en esa época, por aquellos tiempos, yo andaba por un hospital psiquiátrico penitenciario de estos. ¿Estabas por loco? Bueno, allí metían a locos, drogadictos, vagos, maleantes, en fin, gente peligrosa socialmente. Entonces yo creo que si no estaba concretamente entonces, andaba pues con problemas de pasaporte, etcétera, ¿no? Bueno, tus novelas se encuadran en lo que la crítica literaria norteamericana llama SF, siglas que empezaron por aludir a la ciencia ficción y que después, a medida que la ciencia ficción iba evolucionando, empujada por autores como Heinlein o como Arthur Clarke, empezaron a designar something fiction, algo de ficción, o speculative fiction, ficción especulativa. Precisamente tú has publicado un trabajo en papeles de Son Armadans que se llama Ficción especulativa y realismo psiquedélico. ¿Podrías aclararnos algo este embrollo refiriéndonos a tus novelas? Sí, bueno, digamos que los elementos que pueda haber de ciencia ficción o de SF, como queramos llamarlo, para evitar que ya la science fiction se ha convertido, como tú has dicho, ha mutado en una serie del término, pues ha pasado a significar cosas distintas. Entonces, en realidad, es uno de los elementos que están en mis libros. Quiero decir que no solamente tienen elementos de ciencia ficción, sino que tienen de la llamada alta cultura, subcultura tipo cómics, etc. Entonces, lo que puede haber de ciencia ficción en realidad es, digamos, la posibilidad de trasplantar algo así como lo que están haciendo ciertos autores ahora, de llevar a lo que sucedía, digamos, en el espacio exterior, etcétera, en la ciencia ficción tradicional, a un espacio interior, espacios internos. Yo concretamente estoy escribiendo ahora el libro que estoy trabajando ahora se llama Entre espacios intermedios. Son unos espacios, en fin, que pueden equivaler a algo así como a la proyección de mecanismos internos al exterior. Entonces, bueno, eso en cuanto a la ficción especulativa. ¿Y en cuanto al realismo psiquedélico? Bueno, verás, iba por el mismo camino cuando me estaba respondiendo. Esas posibilidades, o sea, existen pues desde los 60 una serie de productos que la legislación considera drogas, que, en fin, pues producen unos efectos de ampliación de la mente, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que, y además está ocurriendo, que muchas novelas de ciencia ficción utilizan esta transposición, transponen, digamos, las posibilidades de los viajes, el llamado viaje psiquedélico, viaje con drogas, con estos productos, lo transfieren al viaje
al viaje espacial. El hecho concreto es que, por ejemplo, en el lenguaje de los viajes con LSD, pues emplea subida, bajada, entrada, contacto, etc. O sea, por ejemplo, para entendernos, Odisea del Espacio 1001, la película, ¿era realismo psicodélico? No, en mi opinión no. Es que yo creo que Clarke concretamente, bueno, el autor de esto, de la novela, vamos, sobre la que hizo Kubrick, la película. No, yo creo que más bien estaba metido más en mecanismos de ciencia ficción más tradicional, de space operas, etcétera, etcétera. Pero Clarke, con El fin de la infancia, fue precisamente uno de los grandes renovadores del género, ¿no? Sí, esa obra. Bueno, pero es que todos estos antiguos, los clásicos, como Asimov y toda esta gente, que después se trataron de adecuar, posteriormente tratando de adecuarse pues, a los nuevos presupuestos. Entonces, siempre arrastran una serie de elementos, sobre todo concretamente a nivel estilístico y a nivel de construcción de términos. Entonces, en realidad, son tremendamente herederos pues, de la novela de ciencia ficción tradicional, Wells, etcétera, de todos estos términos. Entonces, en realidad, a mí, en mi opinión, no me parecen, lo cual no quiere decir que, por ejemplo, concretamente con los Merry Pranksters, todos los movimientos aquellos que había en California en los años 60 y pocos, 64, 65, King Kesey, toda esta gente, consideraron en un momento determinado el fin de la infancia con los mutantes, los niños nuevos y tal, como elemento básico y casi como su Biblia, ¿no? Pero vamos, en mi opinión, no, concretamente a mí no me ha interesado, vamos, yo no he cogido esa... Mariano, tú eres uno de los raros escritores españoles que te mueves en una órbita no ya anglosajona, sino intransferiblemente yanqui. ¿Por qué? ¿Es por falta de modelos contraculturales hispánicos? Bueno, yo es que no creo que en primer lugar, que mi literatura sea así como contracultural. Es difícil, ¿qué coño es eso de contracultural, en definitiva, ¿no? Pero no, simplemente es que, digamos, la literatura que me cayó en las manos y con la cual yo empecé a funcionar, pues era esta, o sea, la americana, y sobre todo, digamos, las posibilidades del inglés, más que la temática, digamos, o las obras literarias concretamente, me interesa, digamos, la construcción, el estilo, pero que viene dado propiamente por el idioma, esas posibilidades de unir de palabras, de jugar con determinados términos, etc. Entonces, claro, más concretamente es una especie de, como ha dicho alguna gente, una especie de traducción de módulos de construcción inglesa a la literatura española, ¿entiendes? A la escritura española. También se le había dicho a Cernuda que escribía en castellano traduciendo al inglés, ¿sabes? Bueno, ¿no? tú eres uno de los poquísimos escritores jóvenes españoles que figura en la Enciclopedia Británica, creo. Con lo cual parece ser que incluso la cultura anglosajona te agradece los servicios prestados y te considera una especie de quinta columna en la cultura española. Lo que yo te quiero decir es, todo esto que tú haces no se trata en definitiva de una forma de colonialismo o por lo menos de desarraigo. Tu temática, que es el rock, has escrito un libro sobre Bob Dylan, el sexo, la droga, la contaminación, los misticismos más o menos orientalizantes, etcétera, están fuera no de la sociedad española, pero sí de las convenciones literarias y de las tradiciones literarias españolas. ¿Hay colonialismo americano, hay desarraigo? Lo del agradecimiento de los servicios prestados no sé si es cierto. Siempre, ¿sabes lo que pasa? Que de pronto contactas con un señor que le gustan tus libros y resulta que este señor, que es un americano y poeta que hace el apartado de literatura en la Enciclopedia Británica, pues te mete, pero vamos, pues ya... No es concretamente un reconocimiento oficial, no me ha ocurrido como los Beatles que me han puesto una medalla todavía, ¿entiendes? Ni espero que ocurra. Pero en lo que dices tú, no, yo creo que es simplemente que yo pienso que los problemas y las cuestiones que nos afectan son muy globales, no solamente puedo referirlas concretamente a un contexto español, sino que se refieren pues a, no sé, a una especie de visión global y general del planeta, del universo, del espacio, ciencia ficción, del cosmos, etc. Entonces, claro, estos elementos yo creo que no solamente son propios de la cultura americana, ¿entiendes? Sino que creo que también están aquí. El hecho concreto es que hay mucha o alguna gente en España que participa de ellos, ¿entiendes? A nivel de tus amigos, gente que conoces, algunos escritores. ¿Cómo se evita el peligro del pastiche, del todo lo que no siendo tradición es plagio? Por ejemplo, Saladrigas te reprocha la falta de sentido del humor presente en Burroughs, que es uno de tus maestros más acuciantes e inmediatos, y dice que eso se debe a que es imposible sustituir el humor típicamente norteamericano de Burroughs por nuestro humor
negro que está presente en tus novelas. Bueno, primera parte, en Burroughs se considera heredero de la novela picaresca española, por lo tanto ese humor él mismo lo declara. Ese humor de Burroughs tiene mucho que ver con el humor del Lazarillo, por lo tanto ya a ver qué humor es ese inglés, esto americano, concreto de Burroughs, cuando él se declara heredero, vamos, y además un novelista picaresco actual. Bueno, además, el Huck Finn de Mark Twain, que es la novela maestra de toda la generación de escritores norteamericanos actual, es casi una novela picaresca a la española, vamos, hay el mismo tipo de humor. Por otra parte, y en otro lugar, quiero decirte que yo no... hay una especie de... Yo recurro a modelos muy tradicionales. Quiero decirte que, digamos, mis construcciones se corresponden pues a modelos que han sido utilizados pues en obras, salvando todas las distancias, alegóricas tipo Divina Comedia. A mí me gusta, yo, vamos, la literatura que prefiero, además, entre otras, es esa literatura medieval donde se construyen grandes mundos, tipo Divina Comedia, grandes épicas de Beowulf, todo este tipo de cosas. Bueno, es que la Divina Comedia, como todo ese tipo de obras, es una especie de viaje psicodélico también, Sí, ¿no? yo pienso que es una novela de ciencia ficción, en definitiva, ¿entiendes? Donde los mutantes son demonios, etcétera. Otro de tus maestros es Joyce, o por lo menos uno de tus antepasados, si no te gusta la palabra maestro. Sí. ¿Intentas, como él, no escribir sobre algo, sino escribir algo? Bueno, eso sí ocurre, pero yo también, pero en cualquier caso... Es decir, la novela como vivencia autónoma por sí misma. Sí, sí, pero con matices. Y además, salvando unos escalones, y yo todavía soy un pobre y jovenzuelo escritor que está empezando, ¿entiendes? Y Joyce es algo así como el Rolls Royce, yo estoy todavía a nivel de 2 caballos, ¿entiendes? En el mundo de la literatura. Pero sí, desde luego, yo que iba, digamos, en mi formación, yo tardé mucho en escribir literatura, yo iba para filósofo, en definitiva, ¿entiendes? Teórico, ideólogo, etcétera. Y entonces, porque en algún tiempo consideré que la literatura era algo así como poco importante, diversión, divertimento, etcétera. Y de pronto, en un momento determinado, yo me encontré con el Ulises de Joyce y posteriormente con Finnegan's Wake y me descubrieron que era posible, digamos, desarrollar no solamente historias, sino que era posible desarrollar mundos, ideas, ideologías a través de la literatura. Y esto es lo más importante de Joyce. Somos yo, en mí. Yo el hecho concreto es que durante mucho tiempo yo contaba mi vida en años de lectura del Ulises y en años de lectura de Finnegan's Wake. O sea, yo decía que tenía... Antes de Cristo y después de Cristo. Sí, no, 10 Ulises y 5 Finnegan's Wake. Pues ahora puedo tener 15 Ulises y 8 Finnegan's Wake, ¿entiendes? Bueno, tú, entre otras cosas y entre otras traducciones, has acometido y llevado a término la descomunal tarea de traducir El ser americanos de Gertrude Stein. Esta especie de profetisa marginada y marginal practicaba una literatura de la connotación, pretendía eliminar todo lo que eran los artificios menores de la novela, la trama, la intriga, la emoción, determinados trucos estilísticos, y alcanzar de esta manera lo que la crítica ha llamado objetividad inmediata. ¿La Stein es otro de tus puntos de referencia? No, bueno, esto fue más casual. Quiero decir, después, posteriormente, sí me interesó. En un momento determinado no tenía trabajo, necesitaba comer y como uno vive de la industria cultural en determinadas labores, en ese momento me cayó lo de Gertrude Stein, que en el momento de comenzar la versión no me interesaba especialmente. Después, claro, tardé 3 años en hacerla. Entonces, claro, acabó siendo una especie de gran maestra en grandes momentos, en otros momentos un odio terrible, ¿no? Pero no creo que tenga especialmente, aunque yo en alguno de mis libros haga bromas con el estilo de Gertrude Stein, pero yo no creo que tenga mucho que ver. Vamos, pero sobre todo por una cuestión, o sea, Gertrude Stein estaba tratando, en mi opinión, de hacer una especie de novela clásica americana, que no existía, novela clásica, alta literatura, frente a lo que se consideraba baja, que eran pues los de la Lost Generation, tipo Hemingway o Scott Fitzgerald o estas gentes, ¿no? Entonces, no creo que tenga especial relación. En tu obra usas y abusas de lo tecnológico. ¿Lo haces buscando un contraste? ¿Lo haces obedeciendo a la presión del mundo que nos rodea? ¿O tratas de recuperar para la literatura, de desbrozar para la literatura un mundo ajeno a las tradiciones convencionales literarias en uso? No, todo eso. Y sobre todo es que yo he hecho cosas de IBM y esto, de cursos. Se ve. Entonces, me parece que la tecnología es
está en todas partes, estamos aquí a través de instrumentos tecnológicos funcionando, ¿no? Entonces... Por cierto, perdona que te interrumpa, me parece que esta mesa está haciendo un ruido infernal, casi dantesco, es que o sea, no que a ver está si nos fija, apoyamos ¿sabes? menos. Aquí falla un porque poco si la no, tecnología, sí. falla un poco la tecnología en este caso. Yo creo que lo fundamental es lo mismo que te decía con relación a la ciencia ficción, es que yo creo que está ocurriendo un mecanismo que a mucha gente le aterra y que es más o menos algo así como esto, ¿no? Ocurre que la gente tiene unos grandes problemas con relación a las máquinas, diciendo quién controla, hombre-máquina, cuestiones cibernéticas. Y entonces hay gente que se aterra pensando que las máquinas, en un momento determinado, digamos, el hombre, el problema no es tanto que esté dominado por las máquinas, sino que imita a las máquinas. Entonces yo creo que realmente, digamos, las metáforas que se están utilizando para el funcionamiento habitual, las metáforas generales y universales que están utilizándose ahora, en algún caso son cibernéticas y tecnológicas. Quiero decir que establecemos contacto, funcionan relés interiores, etcétera. Cuando empezamos a entrar con mecanismos neurológicos, etcétera, para definir diversas actividades y actitudes del hombre, pues en realidad yo pienso que la tecnología sirve. Yo, de todas maneras... La mesa, Mariano. No sé qué... No, sigue con la tecnología, no. Yo quería preguntarte a propósito de esto también, ¿tú tienes una formación científica seria o simplemente buen oído para repetir? Bueno, no, ya te digo, yo he hecho unos cursos de IBM y he trabajado en IBM, y por otra parte, yo leo literatura científica, pero metafóricamente, como puedo leer poesía, me parece que incide en este sentido y da razón de una serie de actitudes, de funcionamiento, relaciones con el hombre que se pueden explicar de esta manera y las entiende la gente mucho más claro que de la otra manera. El otro, que digamos recurriendo pues, a otras metáforas más literarias o que se han utilizado en otros momentos según esquemas diversos, ¿no? Pero... ¿No hay una contradicción entre el irracionalismo que tú propones como un verdadero modus vivendi y en cambio el abrumador racionalismo científico que impregna tus novelas? Es que yo creo que de alguna manera ocurre que Evidentemente hay contradicción. Sí. No exactamente hay contradicciones. No, yo creo que existe una especie de... No sé, me he atascado aquí. Bueno, por ejemplo, para ayudarte a salir de este atasco, ¿dónde era? En Cuando 900.000 Match Aprox, en tu primera novela, hay dos protagonistas que son Ashavero, el judío errante, y Maya, que forman una especie de andrógino, Maya, el andrógino místico. como sabes, la ilusión y estos son implacablemente perseguidos, casi de galaxia en galaxia, por Center of Von Control, que evidentemente expresa todo lo racional y todo lo represivo que hay en nuestro mundo. Esta figura, este andrógino místico que forman Maya y Ashavero, ¿tú lo has encontrado en el fondo de tu subconsciente, que es donde todos llevamos el andrógino, o bien es un elemento filtrado a través de la literatura alquímica, de la literatura tántrica, que propone lo mismo a través de la fusión de Shiva y Shakti, del Tao, el Yin y el Yang, etcétera? Es decir, ¿es un elemento cultural o es un elemento de buceo, de introspección? Quiero decir, el elemento cultural me sirve para expresarlo, pero evidentemente está respondiendo a unos esquemas y a unas vivencias propias y personales, ¿no? Pero el hecho concreto es que a mí me interesó mucho este mecanismo, lucha entre contrarios, la posibilidad de que no exista, como decía Platón, el ser completo, que tiene pues 4 ojos, etcétera. Entonces, claro, yo lo he utilizado... No sé, esto que hay que cortar cosas de aquí. Bueno, volviendo a tus antepasados, como decíamos antes, hemos hablado de Joyce, hemos hablado de la Stein. Uno de tus críticos, o por lo menos de tus estudiosos, Senosiaín Erro, considera a Marinetti, en general, el futurismo como un antecedente de tu literatura. A mí esto me parece muy superficial. Hay una simple relación de maquinismo, pero no me parece que haya nada más. Creo que es una cuestión superficial. De todas maneras, pues, hay de todo. Quiero decir que yo soy un lector omnívoro y entonces, pues, probablemente sea posible descubrir esto y cuestiones del futurismo y de la vanguardia rusa tipo Mayakovsky o cosas más modernas como Vosnesenski y muchas de estas gentes, ¿no? O sea, quiero decirte que no es... Vamos, es uno de los muchos elementos. Yo escribo fundamentalmente haciendo collage, ¿sabes? Trozos. Quiero decir, mi mecanismo de escritura habitualmente parte de elementos cogidos en la lectura que yo después recompongo. Es decir, yo considero que las palabras
como dice por otra parte Burroughs, no son de nadie, están ahí, y entonces yo las utilizo. Entonces, claro, puede haber elementos, incluso puede existir en mis libros citas de estos autores, entre otros muchos, pero no creo que tenga una gran relación. Sí, bueno, ellos cantaron mucho a la máquina, y por otra parte, a mí me interesa mucho las posibilidades de mutación que puede presentar la tecnología. Quiero decir, por ejemplo, piensa que uno de los problemas graves, que es, por ejemplo, la desaparición de la familia, vamos a suponer, como elemento aglutinante y que establece pues, toda esta sociedad en la cual estamos viviendo. Y yo me imagino que es posible, en el momento en el cual nazcan niños en probeta, etcétera, etcétera, donde desaparezca relación madre-hijo, relación padre-madre-hijo, etcétera, todos estos los triángulos tradicionales, analizados por el psicoanálisis y por todos los desarrollos posteriores, creo que se puede producir pues, una especie de mutación, el nacimiento de otro hombre, de otra cultura, de otro modo de estar en el mundo, ¿no? Hace aproximadamente 50 años tuvimos en España una generación de novelistas acaudillados por el no novelista Ortega, que recibieron la etiqueta de deshumanizados. En cierto modo estamos volviendo a lo mismo. Tus novelas son una deshumanización o por lo menos una abstracción de la humanidad. Incluso en este opúsculo sobre la nueva expresión narrativa española, he leído la frase: la configuración básica en tu obra ha dejado de ser el hombre para convertirse en una estructura superior que implica las actividades complementarias de muchos humanos. ¿Estás de acuerdo? Sí, mira, verás, es que yo creo que se está produciendo, o sea, a nivel, por ejemplo, de análisis sociológico, económico, está empezando a considerarse al hombre como grandes grupos. Quiero decir, cuando se hace un análisis no se está haciendo tal señor concretamente, sino que se hace tal grupo. O sea, el hecho concreto es que estadísticamente hasta el número 30 no sirve para establecer, hasta que existan 30 muestras, no sirve para establecer ningún principio, ¿no? O ninguna base. Entonces yo pienso que sí, o sea, tenemos el ejemplo de, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en la República Popular China, donde empieza a desaparecer pues, una serie de cuestiones que se consideraban personales, etcétera, para establecer puramente las relaciones entre unos y otros. Yo frente a esto no es que tome postura ni nada, sino son de facts, es lo que está sucediendo, ¿entiendes? Bueno, lo de Nova Expresión viene del título de Burroughs, sí. Nova Express, y Rafael Conte os ha dividido a vosotros, a los de la Nova Expresión, en vanguardia informalista, que sería Stud, Cruz Ruiz, Sánchez Ortiz, Álvarez Flórez, por ejemplo, y vanguardia formalista, Augusto Martínez Torres, Félix de Azúa, Molina Foix, Javier Marías, etc. ¿Qué hay de cierto detrás de este juego de etiquetas? Bueno, no sé, yo creo que debe ser una etiqueta. Yo, en realidad, me interesa, digamos, la de algunos de estos autores que has citado, o algunos porque son amigos míos, y entonces, como los dadaístas, yo soy muy favorable a los amigos. Quiero decir que mis amigos son los mejores escritores y los mejores en general en casi todas las cosas, puesto que son los que tratan y si no, no los tratarían, y son los que tengo al lado, ¿no? Entonces, por una parte, funciona esta historia, ¿no? Entonces, por eso se pueden agrupar, porque publicamos en papeles de Son Armadans habitualmente, etc. Pero vamos, yo creo que esto es un criterio. De todos modos, tú perteneces a un grupo muy definido que es lo que se ha llamado underground madrileño, sí. Aunque ya sería hora de ir eliminando esta palabreja y decir catacumbas o subterráneos o subsuelo a la española. Casi todos vosotros, los del underground madrileño y no madrileño, habéis publicado vuestros trabajos en papeles de Son Armadans. ¿Por qué esta protección de Cela? Bueno, no es Cela concretamente, es que ahora lleva secretario de redacción, es un amigo nuestro que participa de todas estas historias, que es Fernando Corujedo. Y entonces, pues claro, nos facilita constantemente la publicación ahí. Sabemos que si hacemos algo y a él le parece bien, de alguna manera pues nos sirve de consejo, de ideólogo, etcétera, pues entonces nos publica, pero vamos, no creo que tenga sin embargo, el Cela del San Camilo, como él dijo, abdica de su maestría, precisamente coincidiendo con el periodo en el que vosotros publicáis todas estas cosas en papeles. Oficio de Tinieblas, quizás. No, es decir, él, después de San Camilo, pasa a Oficio de Tinieblas, abdicando de su maestría y dando un giro copernicano a toda su literatura. ¿Tú crees que vosotros habéis influido paradójicamente un poco en este maestro? Se puede ocurrir, claro, él es el director de la revista y leerá, y entonces leerá los trabajos que publicamos y por qué no va a estar influido, pero no creo que en primer grado, ¿entiendes? En cualquier caso, en segundo grado. Hombre, Cela es un señor importante, académico, con un background muy determinado, una gran obra detrás, entonces sí, está atento a lo que está ocurriendo en el mundo en este momento y a la literatura que se está haciendo, y evidentemente va evolucionando. El hecho concreto es que antes de ocurrir esto, concretamente San Camilo, él estaba
digamos, utilizando unos mecanismos segunda persona, etcétera, tipo el Nouveau Roman francés. Entonces ahora está haciendo pues otro tipo de literatura, pero yo no creo que la relación sea directa, ¿sabes? ¿Tú no tienes la sensación de estar escribiendo para 4 amigos a los que además ves casi todas las noches? No, sí, a veces sí, pero a veces uno se sorprende, ¿sabes? De que de pronto, yo he descubierto ahora, me ha ocurrido que unas gentes que están haciendo pues revistas de ciencia ficción, etcétera, de pronto gente que yo ni trato ni nada, les ha interesado mi obra y empiezan a leerla, o sea que sí, evidentemente hay una serie de gente que es la conocida, la que te conoce y la que Nos encontramos en la caseta del señor Sanz, que ahora se halla ausente, y nos va a contestar el señor Piélago. Ha sido verdaderamente una ocasión esta de la Feria de San Isidro, la de aprovechar para inaugurar por primera vez en Madrid la Feria del Libro de ocasión y de viejo. Pues creo que sí, puesto que no hacía muchos años que no se celebraba bien, no sabemos los motivos exactamente, pero creo que ha sido necesaria y ha sido muy útil para nosotros. Usted veo que tiene libros de ocasión modernos, porque en este montón que hay de libros a 50 pesetas he encontrado cosas interesantes como este Francisco Ayala, ¿sí? Héctor Vázquez Azpiri, Jorge Trulot, o libros como estos editados por Alfaguara, como el de Alfonso Grosso, totalmente novedad, porque acaba de ser semifinalista en el Premio Planeta a 50 pesetas. ¿Cómo es posible? Es que verdaderamente este señor en el año 73 creo que no era tan conocido como es en la actualidad. Sí, puede ser una explicación, pero los otros... Los otros pues ha sido comprado de ocasión, sencillamente también como se están vendiendo. Señor Piélago, a mí me ha resultado un poco difícil en este mare magnum de libros que tiene usted a 50 pesetas encontrar estos que realmente eran los que me interesaban. Sí. ¿Cómo reacciona el público ante esto que parecen un poco los saldos de los grandes almacenes? Pues creo que al público le gusta más que esté un poquito revuelto el género, que no todo bien colocados en pilas, puesto que se cohíbe. Encuentra un poco de sobrecogido de coger el libro, prácticamente. Así puede encontrar una pequeña labor de investigación. Pues ¿así? sí, porque al público le gusta revolver, incluso coger el de abajo, a lo mejor sin verlo, simplemente por la curiosidad de lo que habrá abajo. He visto también que sus libros de arte, ahí un poco más lejos, están a mitad de precio o incluso a veces mucho menos que a mitad de precio. ¿Quiénes son los compradores de estos libros de arte? Pues corrientemente creo que son más o menos los estudiantes los que suelen comprar más los libros de arte. José Sardá, usted mezcla en su stand libros antiguos y modernos y además, por lo que veo, a muy buenos precios, porque aquí tenemos El Mundo y la Moda de 100 pesetas y solamente por el tamaño del libro es casi imposible que se venda en el mercado a este precio. Una edición, ¿de qué año es? Del 73, ¿no? 73 o 74 aproximadamente. ¿Cómo es posible? Bueno, 1970 para ser exactos. Bueno, esto es muy frecuente en los editores. Si hay editoriales que siguen una línea un poco equivocada algunas veces, entonces pues fracasan. Es un fracaso económico, literariamente no, pero económicamente sí. Entonces, claro, los deudores pues les embargan y han de liquidar y entonces es cuando viene el desmoronamiento de precios, ¿no? A pesar de que los libros son de calidad. Y cuando podemos comprarlos a estos precios los clientes, ¿no? Exactamente. También he visto una cosa curiosa por ahí, un Odessa de 1973, ¿no? Y este libro que ha sido un bestseller, que costaba 300 pesetas, 100 pesetas. Bueno, pero este es... Libro moderno. Sí, pero es leído, ¿eh? O sea, es usado.
Usado. Ah, por eso tiene ese precio. De acuerdo. Me gustaría ver algún libro realmente raro. Me parece que usted es muy aficionado a las miniaturas. Sí, es una pequeña colección. Bueno, pequeña no, nomás consta de dos ejemplares. Uno es un pendentif, o sea, es una joya, ¿no?, en plata, y un Corán, o sea, una miniatura del Corán completo. O sea, y después tenemos el libro más pequeño del mundo. O sea, es verdaderamente una joya, ¿no? Tiene medio centímetro cuadrado. O sea, y pone, pues, te quiero en 7 idiomas. O sea, es curiosísimo. Compáramelo con algo muy habitual para que se vea la diferencia. Pues sí, con una moneda de peseta, ¿no? O sea, es... También hay versiones del Talmud y de la apertura de los primeros Juegos Olímpicos. Bueno, de los Juegos Olímpicos de Roma. Después, de los Juegos... Sí, los primeros versículos del Talmud y el Padre Nuestro. ¿Quién ha hecho concretamente este libro del amor? Bueno, esto creo que es de un señor alemán que vive en España y se ha hecho hacer la impresión, hace años se hizo hacer la impresión en Alemania y la encuadernación está hecha en España. O sea, esto va con una lupa, ¿no? Va con un estuche, es una joya, sencilla. ¿Este libro está a la venta? No. Aquí veo una edición en miniatura del Quijote. Se ve que eres muy aficionado a las miniaturas. Creo que esta edición consta de 36 tomos. Sí, bueno, son 18 que son 36, 18. Cada uno van 2 dentro. Esto es una edición muy bonita, que es el recuerdo del tercer centenario de la muerte de Cervantes en 1905. O sea, este libro pues lo hicieron pues para regalar, para vender, como premio en las escuelas. Es de Antonio López, o sea, el editor muy conocido. ¿Te llevó mucho tiempo reunir los 36 tomos? Pues sí, porque esto pertenecía a una biblioteca desaparecida de Barcelona, una institución cultural, y claro, resulta que me vendieron todo y faltaban 5 volúmenes, entonces he estado pues unos 10 años para reunirlo. Ahora, esto no es solo lo que tengo en miniatura, o sea, yo en mi casa he hecho un monumento al libro, a las miniaturas de libros, entonces está como un cohete espacial, ¿no? O sea, pues con 2 cohetes por abajo, y la cabeza del cohete espacial es un pan de 3 crustons, o sea, que como llamamos en Cataluña, un pan de 3... Ahora no me sale. ¿No te acuerdas de la palabra? No me acuerdo de la palabra, ¿eh? Y, o sea, sí, soy aficionado a las miniaturas. ¿Se vende en qué precio al público? Bueno, este Quijote yo quiero 5.000 pesetas. Siendo catalán, supongo que tendrás alguna publicación o boletines, sobre todo del periodo republicano. ¿Tienes algo de esto, sobre todo de cuando los estatutos de Cataluña, sí, de la autonomía de Cataluña? Sí, tenemos el diario de sesiones del Parlamento de Cataluña, lo tenemos aquí. O sea que es una cosa muy interesante porque es la historia día a día de Cataluña durante 2 años. ¿Del 32? Sí, ¿Y del día 6 de diciembre del 32 hasta el... Bueno, no sé si saldrá por aquí, sí. Hasta el 11 de agosto del 33. O sea, no quiere decir que esté aquí completo. Faltan más sesiones, ¿no? Después hay las leyes, esto es el diario, y después los proyectos de ley están aquí, ¿no? O sea... ¿Qué personas están interesadas por este tipo de publicación? Bueno, sobre todo historiadores, periodistas y escritores también. Son datos históricos, o sea, les sirven muy bien para la historia del país, ¿no? Desde una marginación, el mimo, pasando por otra marginación o automarginación, la de Mariano Antolín Rato con
su novela de Vulgari Ciclón B Manifestante, entrevista que le acabas de hacer, Fernando, llegando finalmente a otra marginación más grave, porque es un exilio, la de Juan Carlos Onetti. Vamos a hablar ahora un poco, si os parece bien, a continuar hablando, apoyados en la filmación que acaba de ofrecernos Mario Gómez, de la Feria del Libro de Ocasión, que en Barcelona ha estado dentro, pero en Madrid, digamos que hasta este año ha estado fuera. ¿Está dentro realmente, Jover? ¿Dentro de dónde? Dentro del contexto cultural del país. Otra marginación. Sí, como dice Daniel, otra marginación. No, la Feria del Libro de Ocasión, antiguo y moderno, que así se llama, en Madrid pues ha sido una sucesión de casetas, 25 o 30, emplazadas en el Paseo de Recoletos, y ha sido de ocasión, yo creo que más bien para los libreros que para los compradores. En lo que toca al libro antiguo, porque basta con ser comprador habitual de Moyano o de cualquier librería de viejo para obtener lo que había por allí, y en lo que toca al libro moderno, porque no había más que saldos en esta feria. Esos libros que no se venden normalmente y que te rebajan de precio. Pero tú vas a ser más duro, me parece. Bueno, yo era enemigo ya a priori, porque me parece un sinsentido organizar una feria del libro de ocasión. La ocasión, como su mismo nombre indica, se encuentra, no se organiza. Y el ámbito natural donde se van a encontrar libros de ocasión son las librerías de viejo o bien las bibliotecas de los señores que las han ido formando personalmente y deciden venderla. Que te interrumpa un momento. En Barcelona, sin embargo, lleva funcionando hace bastantes años. 25. Con éxito. Bueno, aquella más éxito. Éxito de ventas también lo ha tenido aquí. Que el libro se acerca al lector no habitual, nacerán probablemente nuevos buscadores de libros viejos. En este caso lo que pasa es que no ha habido libros viejos, sino que lo que ha habido son libros de saldo. Bueno, había por ejemplo 9 libreros catalanes, una cifra de participación muy alta teniendo en cuenta que se hacía en Madrid contra 17 libreros madrileños, sí. Me parece. Es decir, los libreros catalanes, si de verdad en Barcelona ponen a la venta libros antiguos, también los podrían haber traído aquí. ¿Por qué no los han traído? Sí. En cualquier caso, yo creo que el libro de ocasión, el libro antiguo es por definición elitista, interesa a un tipo de lector muy especializado que sabe muy bien dónde ir a encontrarlo. En cambio, la feria era un intento de convertir el libro antiguo en objeto de consumo, de atraer a ese público de un libro al año no hace daño. Y efectivamente a mí me produjo una gran irritación cuando fui, y quizá por eso no encontré prácticamente nada, tanto la actitud de los espectadores, del público, de los compradores, que se veía que no amaban el libro y que no le interesaba, que estaban llevados allí por una campaña publicitaria, como la actitud de los libreros, que tenían estos libros apilados como si fueran trapos viejos y a menudo lo que es ya el colmo, incluso envueltos en papel de celofán. Sí, eso parece significativo. Sí, la forma como han desarrollado la feria tal vez no sea la que nosotros nos gustaría, pero yo en principio no tengo nada en contra de que los libreros también traten de hacer comercio de esta manera, sacando los libros de ocasión y viejos a las aceras, a las calles. Lo que pasa es que en efecto en esta primera feria en Madrid, por lo menos han sacado, sobre todo lo que decía Jover, grandes saldos de ediciones invendidas, y luego como señuelos tal vez algunas pequeñas cosas, algunas cosas encuadernadas, algunas cosas antiguas. Era muy difícil encontrar cosas interesantes en esta feria madrileña. Pero ¿sabes qué pasa, Daniel? Que en realidad habían amontonado los libros así en grandes saldos, como si fueran los saldos de los grandes almacenes, sí, precisamente a propósito, para que el público le encanta a la gente rebuscar. O sea, sí, que era como un señuelo eso, ¿no? Era... A mí no me parece mal eso tampoco, es decir, a mí me gusta que la librería de viejos sea una gran bandeja. Se sienten protagonistas manejando los libros. Exactamente. Pero bueno, manejando libros acerca de cómo reparar el televisor que había, por ejemplo, pero o me estaban contando, acerca de cómo vencer el insomnio, o libros de Pérez de Tudela, sí, pues es un protagonismo. Sí. La biografía de Cantinflas o los estaban diciendo incluso Popeye, ¿no? Los libreros de libros antiguos me estaban diciendo que si ellos hubieran amontonado sus libros antiguos seguramente hubieran vendido mucho más. Yo prefiero los libros amontonados en bandejas que los libros envueltos en celofán. Libros viejos envueltos en celofán que no pueden ni ojear, ¿no? Es un disparate. De todas maneras, a mí me parece que sacar el libro viejo de la librería de viejo, perdiendo todo ese encanto peculiar, esos olores, esos anaqueles, esas estanterías, esas distribuciones, es algo así como, no sé, exhibir las meninas en
una feria de cuadros de primavera en una plaza del Retiro. Bueno, no sé si podríamos aportar nuestros pequeños hallazgos en esta feria. Aporta. Bueno, yo he conseguido, muy fácil logro comprar este libro de título muy sugestivo, por lo menos para mí, España, el arte, el vicio y la muerte, nada menos. Y luego me agradó... Lo sugestivo es lo segundo. Sí, todo, menos lo último. Y luego me agradó comprobar, tal vez porque Torrente tiene tan poco dinero como yo, comprobar que Torrente había comprado también este libro. Para él, Prudencio Iglesias Hermida, su autor, parece que es un viejo conocido. Para mí no significaba nada. Le ha dedicado en La Torre del Aire, le ha dedicado una gran columna. Lo sí. Compraste solo por el título. Por el título. A mí me atraen mucho las cosas Pero vamos, lo compraste españolas. por la muerte, precisamente. Torrente lo compara... me he retirado de ese vicio. Torrente lo compara a Saba, a este personaje, a este Prudencio, sí. al y dice poeta que inspiró merecería tanto como Saba una buena biografía actual. Dice, sí. Bueno, he conseguido también un catecismo muy bonito sobre Franco. Es una edición del año 40. Había una pila de ellos. Creo que es a estas alturas relativamente interesante. Yo la única cosa casi que encontré en la feria era la primera edición de aquel libro que me parece que se llamaba Mi Bandera, que escribió Franco sobre sus experiencias en la Legión, y es una edición, la única edición que está sin expurgar. ¿Algo has encontrado Franco, entonces? Bueno, no, lo vi porque se lo llevó una señorita que estaba al lado por 1.500 pesetas. Muy caro. Y he encontrado también, sigo con los temas de España, un viaje por España, editado en el 59 por Castalia, de un Luis Teste, un viajero de 1872, que yo no conocía. Me resulta muy atractivo. O sea que no me quejo de estos modestos hallazgos. Joder, has encontrado cosas también, ¿no? Bueno, yo voy más por la literatura. Este librito, que es muy simpático, es el Nerval de Ramón Gómez de la Serna. En aquella época todavía hacían estos libros así. ¿Ves? Esta foto de Nerval está pegada sobre la portada. Esta es una edición, supongo que no, difícil de encontrar, pero debe haber libros como este en librerías de viejo. El Ramón Gómez de la Serna, Las Tres Gracias, que es primera edición, me costó 40 duros, me parece. Viviana y Merlín, de Benjamín Jarnés, que es una edición bonita con unos dibujos simpáticos. También barata. ¿Y tú, Elena? Pues la crónica del Café Gijón, de Marino Gómez Santos, que era una edición de 200 ejemplares, de 1955, con un colofón también de Gómez de la Serna, que me divirtió mucho por cómo que no están los cuadernillos cosidos. Y me hizo gracia y la compré. De todas formas, para que no quede la sensación de que estamos de acuerdo con la Feria del Libro de Ocasión, a pesar de lo que, de mi opinión contradictoria, aparentemente contradictoria con la tuya, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Fernando, y me gustaría que expusieses todas las razones que tiene respecto. Bueno, algunas ya las he expuesto o vosotros habéis hablado de ellas. Yo querría llamar la atención, por ejemplo, sobre el hecho de que en gran parte las casetas estaban invadidas por libros en piel de obras completas que se vendían con el 10% de descuento, enciclopedias, libros de arte, etc. Por los saldos de editoriales a los que tú te has referido, Jover, y lo que es ya verdaderamente demasiado, saldos de editoriales de antes de la guerra. Han empezado a aparecer ahora, de la editorial Renacimiento, obras pseudopornográficas de estas de fama un poco picante, de Zamacois, de Hoyos y Vinén, de Belda, de Arderius, etcétera, que las estaban vendiendo a unas 300 pesetas. Libros sin abrir, que evidentemente estaban almacenados desde que terminó la guerra, esperando que llegaran mejores tiempos para la censura, y que ahora los sacan con una inflación respecto al precio como lo compraron entonces los libreros del 10.000%, infinitamente superior a lo que ha sido la subida del costo de la vida. Y se trata de una especulación verdaderamente excesiva, me parece, ¿no? Sí, había libros de Cansinos Asens, por ejemplo, La Madonna del Carrusel, a 1.000 pesetas, lo cual es un descaro directamente. Bueno, y los ensayos de Unamuno a 30.000 pesetas, una edición de 1917, de la residencia de estudiantes. Bueno, podemos esperar entonces que quizá en futuros años, a pesar de la opinión nuestra contra la feria
por la pura esencia de ser una feria de ocasión al aire libre y no que vaya el usuario, el lector, el consumidor a buscarlo a los sitios tradicionales, pero podíamos esperar por lo menos que dividiesen claramente lo que es ocasión de lo que es el libro antiguo, el libro viejo, las primeras ediciones, etcétera, para el futuro, un poco lo que están haciendo en Barcelona desde hace años. Yo creo que no lo harán porque no será rentable. No hay un público suficiente para sostener una feria de libros de ocasión con verdaderos libros de ocasión. Vive tan metido en su obra que le aterra hablar de ella. Lo escrito quedó atrás y ya está olvidado. Habita un mundo propio alejado de todo tipo de corrientes literarias y piensa como Faulkner, con quien comparte muchas cosas, entre otras una gran timidez, que solo es escritor cuando está escribiendo. Este es uno de tantos retratos como se podrían hacer, se han hecho, y todos muy parecidos, de Juan Carlos Onetti. Y aunque le abruman las entrevistas, Marcos Ricardo Barnatán y yo mismo vamos a tratar, señor Onetti, de entrevistarle. ¿Por qué es tan difícil hacerle a usted una entrevista? Bueno, el problema básico es mi timidez. Mi timidez y mi aburrimiento, porque la reiteración de las mismas preguntas, los mismos temas por varios periodistas, es una cosa que me fatiga. Trataremos de hacerle una entrevista no del todo particular, pero esperamos no repetirnos en nuestras preguntas. En alguna ocasión escribió usted: todos coinciden en que mi obra no es más que un largo, empecinado, a veces inexplicable plagio de Faulkner. Tal vez el amor se parezca a esto. Por otra parte, he comprobado que esta clasificación es cómoda y alivia. ¿No le parece? Alivia a los críticos. Que sería un poco exagerado, ¿sí? No, digo, alivia a los críticos en el sentido de la facilidad para clasificar, ¿no? Es decir, este hombre imita a Faulkner, fulano Hemingway, y ya está, se acabó, ¿no? Entonces voy a poner yo también en boca de los críticos una continuación a estas referencias literarias. A un lado Faulkner, un escritor que escribe muy bien. Al lado de Faulkner, Roberto Arlt, otra de sus obsesiones, un escritor que escribe muy mal, entre comillas. ¿Cómo pueden reconciliarse ambas paternidades, Onetti? Yo veo difícil la explicación. Ahora, diría que de Faulkner yo quedé deslumbrado con el primer cuento que leí de él, que ni sabía que existía ese personaje sobre la Tierra. Y un día, por casualidad, compré una revista donde había un cuento de Faulkner, que creo que es el mejor de los cuentos de él, que se llama Todos los aviadores muertos. Y bueno, indudablemente, pues claro, conseguí toda la obra de Faulkner. Indudablemente que eso debe haber influido en mi literatura. Ahora, en el caso de Roberto Arlt es muy distinto, porque los dos vivíamos en Buenos Aires. Era esto alrededor del año 30. Entonces Arlt conocía mucho más profundamente que yo el ambiente de Buenos Aires, sobre todo el ambiente de Lampa de Buenos Aires, y también al pequeño burgués bonaerense. Lo conocía muy bien, lo trataba muy bien. Entonces de ahí mi admiración. Además él tiene dos libros que se convirtieron en uno. Es decir, uno se llama Los Siete Locos y el otro no me acuerdo cuál es el título que le pusieron en Italia, el otro. De Arlt. De Arlt, sí. Arlt era una especie de... El segundo libro no me acuerdo. De Dostoyevsky traducido al lunfardo, sí, según dicen. ¿Qué era lo que admiraba más de que Arlt? veía vivo al Buenos Aires que yo conocía.
en la obra de él. Lo veía vivir, veía que los personajes eran absolutamente reales. Me permitió además personalmente conocer a varios de estos tipos marginados, o marginados por gusto, ¿no? No todos marginados por razones imperiosas. Y eso sí, me interesó mucho, me ayudó mucho como experiencia personal. Onetti, algunos escritores han tomado partido por la brevedad y concentración que una historia suele adoptar en un cuento en detrimento de la novela tradicional. Usted, que ha practicado con igual fortuna y de una manera intermitente tanto la novela como el cuento, Sí. ¿En qué género se siente más cómodo, aunque parezca un tópico la pregunta? Sí, es un tópico porque me siento cómodo en los dos. Es decir, como ya he dicho, cada tema viene marcado. Para hacer novela, cada tema que se le ocurra a uno, que cae del cielo, viene marcado para hacer novela, para hacer cuento o para hacer una novela. Creo que el error está, por ejemplo, en alargar un cuento. Alguien ha dicho que una novela, que un cuento, perdón, no es más que una novela aliviada de ripios. Esas son opiniones personales, ¿no? Yo creo que hay novelas a las que no se puede sacar una palabra, una frase. Y hay cuentos también a los que se les puede agregar muchas cosas, que dan más. Alguno de esos críticos ha dicho que quizá Onetti sea el autor de una misma historia que se reitera, de una misma obsesión que se reitera tanto en los cuentos como en la novela. ¿Usted qué cree de eso? Bueno, yo lo creo muy posible, ¿no? Creo que sí, que siempre estoy escribiendo sobre lo mismo, nombrándolo o no nombrándolo. Pero el tema fundamental, el tema de base, digamos, es siempre el mismo. En un relato que usted escribió hace tiempo, Onetti, titulado El posible Baldi, Sí. introduce la figura de el soñador, un poco el soñador, un poco el extranjero. En realidad se trata de un pobre hombre que trata de equilibrar la miseria circundante con sus pobres sueños. Esa figura volvería a aparecer en otro cuento titulado Un sueño realizado, y todo eso ya es un poco el embrión de esa espléndida novela que se llama La vida breve. Nos gustaría mucho saber quién es Baldi, cuál es el sentido último de este personaje. Eso sería muy difícil de contestar, ya lo he dicho. Baldi me parece que es hermano gemelo del personaje del Pozo y también del personaje principal de La vida breve, que sueña con fundar una ciudad y no se sabe si la fundó o no la fundó, si la ciudad existe o no existe, no se sabe, ni me importa saberlo. Para mí sí existe, ¿no? Santa María. Santa María. En sus cuentos y en sus novelas, el lector puede adivinar un personaje que es la personalidad del autor. Incluso en algún momento, quizá anecdótico, aparece exclusivamente con las iniciales suyas. ¿Qué relación, por ejemplo, en La vida breve o en La novia robada, qué relación mantiene el Onetti real con ese otro alter ego literario? ¿Cómo? Bueno, pues como relación muy amistosa, ¿no? Porque soy yo. Y a veces, como decía Nietzsche, que el arte es una larga confesión. No voy a atribuir la palabra arte a lo que yo escribo, ¿no? Pero comprendo la idea de él, que cualquier obra artística, puede ser pintura, puede ser literatura, puede ser filosofía, está revelando al autor, aunque no lo quiera el autor. Que basta leer un libro para tener una idea bastante exacta de quién es la persona, de cómo es la persona que lo escribió. En el prólogo a su novela Tierra de nadie, novela publicada en el año 1941,
y situada en el Buenos Aires de aquella época, usted escribe: pinto un grupo de gentes que, aunque puedan parecer exóticas en Buenos Aires, son en realidad representativas de una generación. El caso es que en el país más importante de la joven América crece el tipo de indiferente moral, del hombre sin fe ni interés en su destino. Que no se reproche al novelista haber encarado la pintura de ese tipo humano con igual espíritu de indiferencia. Aquí autor y personaje, o autor y personajes, son casi ese extranjero, ese Mersault del extranjero de Albert Camus, abandonado en su celda poco antes de morir y abandonado, repito, a la tierna indiferencia del mundo, en palabras de Camus. Háblenos de todo esto, háblenos incluso de su relación con el extranjero de Albert Camus, de su relación personal con Albert Camus. No, yo no tuve relaciones personales con él. Epistolares. Sí, yo me limité, cuando él estuvo en Buenos Aires, me invitaron a un gran party y yo no quise ir porque conozco de memoria lo que son los parties esos. Cada uno con su copa de champán o su copa de whisky. Y además él estaba rodeado de admiradoras. ¿Quién? Camus. Camus. Era imposible llegar hasta él. Entonces le escribí una carta que fue a Francia, se la mandé a Gallimard, en la que le decía, me excusaba por no haber asistido a ese homenaje, y le sugería, en fin, que el personaje del extranjero era un ser ya nacido para ser así, estaba ya predestinado, estaba constituido para ser el indiferente, para ser el extranjero. Entonces yo le proponía audazmente, con todo respeto, que escribiera una novela en la que el personaje fuera un perfecto burgués con los pies sobre la tierra, el que le fuera muy bien en la vida y no tuviera problemas. Así que algún incidente imprevisto lo obligara a cambiar y a convertirse en el extranjero. Y esto lo escribió Camus, digo, no sé, habrá sido 2 años después o 1 año después, una novela que se llama La Caída, en la cual sucede exactamente eso, que es un burgués, un abogado, está perfectamente bien en la vida, y un día ve a una mujer que se tira de un puente. Creo que es en Ámsterdam que sucede, no puedo asegurarlo. Ese es el suceso. Y ese es el suceso que sí, hace que el hombre se ponga a reflexionar sobre la vida, sobre la vanidad de todo, en fin, y acaba tirado en una cama como el extranjero, con absoluta indiferencia por el mundo. Sí, bueno, es muy aventurado, pero ¿se atribuye usted de alguna forma la paternidad de este relato? No. Yo me atribuyo que puede haber sido un llamado de atención a Camus para hacer el mismo juego de otra manera. No un individuo que nació ya, como le decía, congénitamente obligado a ser el extranjero, a ser un indiferente. Se le muere la madre, usted ve que no hay reacción ninguna de él. Asesina sin saber por qué asesina. Entonces pienso que como sugerencia le puede haber gustado a Camus. Es posible. Claro que es posible. Hay un sentimiento de culpa que suele predominar en sus personajes, un sentimiento de culpa colectiva que podría encarnar en el símbolo de esa ciudad fantasma que su literatura ha creado, una ciudad fantasma y maldita que encarna en Santa María. Quisiera que nos hablara un poco de Santa María, cómo nació esa idea de esa ciudad mítica. La idea de Santa María al principio fue muy pedestre, digamos. Yo estaba en Buenos Aires, yo vivía de Buenos Aires a Montevideo, ¿no? Y estando en Buenos Aires, en el gobierno de Perón, se prohibieron los viajes a Uruguay.
a Montevideo, que es mi patria, donde nací. Entonces yo me sentía aislado totalmente de los dos lugares, de Buenos Aires y de Montevideo. Entonces, y esta es una explicación vaguísima, ¿no? De que puede haber sido así. Crear una ciudad que ni fuera ni Montevideo ni Buenos Aires, ¿no? Y puede haber sido esa la causa. Pero yo no podría afirmar tal cosa porque no. Hay, en alguna entrevista ha dicho o ha insinuado que quizá esa ciudad desaparezca y quizá desaparezca en la novela que está escribiendo ahora Onetti. ¿Es verdad eso? Yo he dicho que es posible nada más, que todavía no apreté el gatillo, así que no ha muerto todavía. Puede ser. Onetti, el protagonista de sus relatos, de sus novelas, es indefectiblemente un hombre triste, apagado y de fatal destino. Pero también sus obras, tanto sus novelas como sus relatos, están plagados de personajes femeninos, unos personajes... ¿Por qué el término plagados? Quiero decir, abundan los personajes femeninos. Ay. Personajes femeninos que en realidad podrían ser muy bien protagonistas, pero parece como si estuviesen relegados a un segundo término. Son borrosos, fantasmagóricos y fugaces. Yo recuerdo incluso un cuento espléndido, personalmente pienso que es el mejor de sus cuentos, que se llama El infierno tan temido, donde el personaje central indudablemente es una mujer, pero está relegada a un segundo puesto y parece que el personaje central y único es un hombre. ¿Por qué nunca un personaje femenino fue protagonista de una de sus novelas o de sus relatos? Bueno, yo les digo que ese reproche me lo han hecho muchas veces, mucha gente y sobre todo muchas mujeres, ¿no? Pero acá hay algo de aquella vieja cursilería del misterio femenino. Pero a mí me ha ocurrido, ¿no? Es decir, el no comprender del todo la psicología, las reacciones femeninas. Ahora, sin embargo, en ese cuento que acaba de mencionar, yo creo que el personaje es ella, que está trabajando a distancia, no está puesto en primer plano, no se le ve la cara, aunque se la ve muchas veces la pobre víctima. Las fotografías que Las le envían. fotografías. Por eso creo que el personaje es ella, lo cual será muy discutible, pero era mi sensación. Cuando yo quería escribir ese cuento, fracasé varias veces, hice varios borradores iniciales y no me satisfacía nada, ¿no? Hasta que un día, precisamente una mujer me dice, ¿y por qué no lo escribes como un cuento de amor? Pero no es un cuento de amor. Pues es un cuento de amor. Es un cuento... Yo creo que si la mujer no está enamorada del hombre, ¿para qué le sigue mandando esas fotos? Y lo persigue con esas fotos. En ese sentido no es un cuento de amor, es un cuento de desamor y de desencuentros. Bueno, yo lo escribí como un cuento de amor. Bueno, eso es lo que importa. Pasamos a algo más pedestre. La mayoría de sus ediciones las hemos leído, la mayoría de sus libros los hemos leído en ediciones latinoamericanas, uruguayas, argentinas y alguna vez en alguna española. ¿Podremos leer pronto a Onetti en España, editado en España? Sí, ya se publicó uno, que es este, que es una colección de cuentos que publicó la editorial Lumen, que se titula Tan triste como ella y otros cuentos. El último cuento El astillero este también libro, está publicado aquí en España. pues lo ignoro. Sí, en una colección muy popular. Aquí hay, Bueno, habrá sido un acto de piratería. aquí hay otra edición. Esta es argentina. Sí, pues esta es argentina. Sí, esta es argentina. Hay una edición muy, muy popular y muy barata del astillero. Lo lamento, será una pirata. O pirática, como dice Borges. ¿Y hay anunciadas más obras? Ahora yo, en este año, pienso publicar 5 obras editadas en España.
Una de ellas, la primera, será La vida breve, que la va a editar Edasa, creo que es el nombre de la editorial, que es sudamericana. Esta es la edición. La vida breve, esa es la edición índice, la segunda edición que hizo Sudamericana en Buenos Aires. Pero en este mes sale la edición de esto acá, en España. Y después tengo firmado 4 contratos con 6 Barral para publicar 4 libros míos. ¿Cuáles son los títulos? Sí, ellos van a comenzar con El Pozo. Después está Junta Cadáveres, El Astillero, y uno que se llama, que no es un cuento alargado, una novela, que se llama Para una tumba sin nombre, que debe estar incluido en la edición de obras completas que hizo Aguilar. Si nos permite ahora, Onetti, le vamos a hacer unas preguntas muy telegráficas, un poco obsesiones latentes a lo largo de toda su obra. ¿Qué es para usted la muerte? Bueno, eso es la clave de toda mi obra. Básicamente, a mí me parece un absurdo. La muerte es un absurdo. Me parece un castigo espantoso. No estoy hablando solo de mi muerte personal, sino de la muerte de los seres queridos, por ejemplo, los amigos. Me entero de gente que ha muerto allá en Sudamérica, en el Río de la Plata, de donde yo provengo, y me parece tan tonto, tan absurdo. Es decir, me pregunto, ¿para qué nació este hombre? Alguien dijo que engendrar a un niño es cometer un asesinato con efecto retardado. Y si usted lo examina, esto que parece una frase, un chiste, una paradoja, es absoluta verdad. Porque usted hace traer al mundo a alguien que se va a morir, fatalmente. Nietzsche dijo algo parecido, creo, a eso también. Es que no sé de quién es esa frase. Posiblemente. Siguiendo con las obsesiones, ¿qué es para Onetti el sexo? Bueno, es un tema amplísimo, ¿no? Y sobre todo tan gastado acá, después del destape, que ya no sé más que decir de ello, ¿no? Profundamente pero tratado en... Me parece que el que sabe mucho de eso es el Marqués de Sade, sobre el sexo. Ahora, ¿por qué se habla del sexo y no se habla del amor? Porque el sexo, es decir, la actividad sexual, si no está unida con el amor, no es más que una tarea higiénica, saludable, recomendable. Pero cuando está unida con el amor, se llega a la ilusión de una compenetración, y se rogan a hacer malos chistes, compenetración absoluta entre un hombre y una mujer, ¿no? Por lo menos esa sensación se tiene cuando se ama. Usted ha relacionado casi siempre este tema con el tema de escribir. Sí. Para mí el acto de escribir tiene mucho de un acto de amor. Y al pie de la letra, un acto de amor. O el acto de amor. Es decir, la misma felicidad que he tenido al escribir, y la misma sensación de paz, de tranquilidad, luego de haber escrito. Si Onetti tuviera el poder de detener la vida, ¿en qué momento de su vida detendría el reloj? Bien, sin entrar en mayores explicaciones, porque la respuesta parece cursi, yo hubiera detenido mi vida cuando mi hija tenía 2 años de edad
y yo escribía todas las noches cuidándola además, pues se había salido la madre, o se despertaba o cualquier cosa. Y esas dos cosas reunidas me daban una gran felicidad. Tanto el escribir y estar atento a la cuna, a ver si oía gemidos. Claro que la odiaba cuando me despertaba en el momento de estar escribiendo, ¿no? Pero lo compensaba a ella con sus encantos. No sé si esta pregunta, Onetti, es indiscreta, si es privada al menos. ¿Qué significa para usted su esposa? Bueno, en este momento diría que todo, porque aparte de todo lo que la quiero, ella me cuida, se preocupa de los contratos, se preocupa de contestar cartas y toda una serie de cosas. Es decir, es un buen almohadón a separarme de los problemas de la vida, ¿no? Le hice esta pregunta porque, además, creo que ella le recoge sus, sí, sus textos manuscritos. Dejo disperso por ahí, sí. Creo que si esta novela que estoy escribiendo sale, es gracias a ella, gracias a que ha recogido papelitos, pedazos de papel y indicaciones absurdas. Esto continúa en la libreta azul o en la libreta negra y después no aparece libreta azul ni negra. Pero ella la hace aparecer milagrosamente. Sí, lo busca con persistencia y lo encuentra. Es verdad que los manuscritos del Pozo y de Tiempo de Abrazar se perdieron y fueron... Sí, es cierto. Reconstruidos. El primer Pozo se perdió en Buenos Aires. Bueno, tuvo que venir urgentemente a Montevideo. Entonces unos amigos querían hacer una editorial y tenían una maquinita, eso que se llama Minerva. Y me preguntaron si tenía algo para darles. Y yo les dije, mira, no tengo, pero lo voy a pensar. Y reconstruí el Pozo totalmente. Lo tenía muy clarificado, muy grabado adentro, ¿no? Me acordaba perfectamente de él. Y lo escribí, que la primera edición del Pozo está hecha sobre eso, sobre la Minerva que hicieron ellos, que fue un prodigio comercial porque imprimimos 500 ejemplares y distribuimos nada más que 50. Está en el sótano de una librería de Montevideo. Después rescaté en casa de mi hermana una gran cantidad de ejemplares de la primera edición que yo había dejado cuando me fui otra vez a Buenos Aires. Pues reitero que mi vida ha sido un vaivén, ¿no? Buenos Aires, Montevideo. Y eso creo que está ahora en Montevideo. No puedo asegurarlo. ¿No sintió usted nunca nostalgia de aquella primera edición, de aquel primer manuscrito del Pozo que se perdió? No, porque me satisfizo completamente. Claro. Y lo cubría al otro, ¿no? Y Tiempo de Abrazar también se perdió. Ahora, con Tiempo de Abrazar sí se perdió. Y solo se rescataron, está por acá, ¿no? Quizás sí. Sí. Sí, se rescataron algunos capítulos, pero son los primeros. Nunca he querido releerlo. Esto viene al final, me parece. Tiempo de Abrazar viene al final de... Sí. Este es el primero. Bueno, casi no hubo preguntas telegráficas al final, y seguro que se quedaron muchas cosas por decir. Pero yo quería hacerle, si Marcos no tiene ninguna otra pregunta, una última, quizá de respuesta un tanto jocosa. En alguna charla que usted mantuvo con ese estupendo crítico latinoamericano, perdón, que se llama Emir Rodríguez Monegal, él anunciaba que la novela del futuro sería una novela en la que el protagonista iba a ser el lenguaje literario. Usted le contestó que no, que el protagonista iba a ser el punto y la coma. ¿Puede usted contarnos algo acerca de esto? Sí, la verdad es que hubo esa entrevista y que se dijeron esas cosas. Pero yo sigo creyendo que si hay novela en el futuro, fatalmente va a ser con personajes y con circunstancias, con situaciones. Y no de otra manera.
¿Qué opina usted entonces de lo que podríamos llamar últimas tendencias de la novelística mundial, vaya, europea? Sobre todo me estoy refiriendo más concretamente a la escuela francesa, al Nouveau Roman y todo lo que vino después del Nouveau Roman. Bueno, el Nouveau Roman yo creo que es una cosa de... Tiene el error de partir de un principio establecido, es decir, la supresión del personaje. Y el personaje no más que un voyeur que describe lo que está bien. Y lo encuentra en la Duras también, Margaret Duras, y otros discípulos de Robert Grillet. ¿Seguirá usted escribiendo entonces? Pero seguiré escribiendo si... Novelas con exposición, sí. Nudo y desenlace. Se han reído mucho, se han burlado en los reportajes que me han hecho en España. Sí. Porque yo dije que todos los inviernos yo me relego a todo Baroja. Y son 9 tomos. Entonces les pareció la cosa más ridícula del mundo. Es un hombre que está enterrado, que ya no existe más para la juventud. Bueno, podría estar Faulkner también, entonces. No, Faulkner tiene tanta riqueza que no tiene Baroja, pero Baroja para mí es como un amigo que me está contando cosas. Y Faulkner yo creo que también lo es para usted, esto. Sí, puede ser. Porque hay novelas que usted lee y lo único que quiere es saber qué es lo que pasa, o qué es lo que va a pasar. Hay otras novelas que a usted no le importa qué es lo que va a pasar, que las lee por el placer de la lectura, por el placer del estilo. Por ejemplo, y son las novelas que se releen. Por ejemplo, ¿cuántas veces me he leído yo a Proust? Sabiendo toda la historia. Pero por el placer de leer, está magníficamente escrito. Y cada vez descubrí esas cosas, esos anuncios que hacen de cómo va a ser la vida futura de fulano de tal. En contraposición, usted también es un devorador de novelas policiales. Sí, señor, sí. Me tranquilizó mucho saber que, por declaraciones de la viuda de Neruda, cada vez que Neruda salía de viaje, ella le tenía que preparar una maleta con todas historias policiales. Y creo que hay otra gente, Nabokov habla peste de novelas policiales, pero hay otra gente que también tiene su predilección por las novelas policiales, que las lee. Por ejemplo, ya Gide dijo que el más importante novelista de Francia era Maigret, o sea, Simenon, es lo mismo. Y es un novelista policial, fundamentalmente. Las obras en que no quiere ser policial, fracasa. Ahora con Maigret no fracasa nunca. No podría fracasar. Por último, ¿algo de la novela que usted está escribiendo ahora? Pues prefiero no decir nada. La novela se desarrolla en parte en Montevideo y parte en Santa María. Ya he terminado la primera mitad, que sería la parte montevideana, cambiándole el nombre a Montevideo, al Uruguay. ¿No se lo cambiará por el de Santa María? No, Santa María existe, así que tiene que volver el personaje allá. El personaje se ha evadido de Santa María sin autorización de Brausen. Y eso es muy grave. Entonces no puede volver a Santa María. Al final consigue el regreso. Brausen, Larsen, Baldi, casi todos sus personajes se llaman pizca más o menos la misma cosa. Sí. Ya me lo han dicho y es verdad. Ahora, ¿por qué? No sé. ¿Por qué elegí esos nombres?